Señor Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, señores miembros del Gobierno, señor Director de la Real Academia Española y Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señor Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española, estimados amigos. Lamento que un problema de salud me impida estar hoy en Puerto Rico, un país al que amo desde hace más de 40 años, cuando fui varias semanas a investigar en la Sala Zenobia Juan Ramón de la Universidad de Río Piedras. Amigos entrañables como la llorada María Vaquero o el propio Humberto López Morales me sirvieron de guías para adentrarme en toda la riqueza de esa isla afortunada. Allí pude ver cercanamente todo lo que significaba la obra de Juan Ramón Jiménez y de su esposa Zenobia. Horas y horas trabajando entre miles de papeles sirvieron para poder avanzar en los estudios del llorado poeta. Y junto a él, Pedro Salinas, el autor inmortal del Contemplado, el que bautizó para siempre ese mar formidable en el que él veía un día aparecer, no se sabía si una vela, si un ala, y en definitiva quien se acercaba era la palabra, esa virgen trisílaba que él decía y que estaba en la raíz de toda la esencia de la lengua, de la poesía. Se gastan oros y plata, pero las palabras más comunes, nunca se gastan, decía él. Y junto a Juan Ramón, junto a Pedro Salinas, el recuerdo de figuras eminentes como Federico de Onís, como Francisco Ayala, como el entrañable Ricardo Gullón, que fue precisamente quien me empujó a ir a investigar a Río Piedras. Comenzaba allí una relación que no se iba a interrumpir durante muchos años. Años después, ya director de la Real Academia Española, visité la Academia Puertorriqueña de la Lengua, que iba a desempeñar un papel tan importante en toda la política lingüística panhispánica. Y más tarde celebramos allí el Congreso Internacional de la Asociación de Academias de la Lengua Española, memorable porque allí se adoptaron acuerdos fundamentales para el desarrollo de esa política que consistía simplemente en hacer que todas las academias de la lengua, cada una con su personalidad, cada una con su propia característica, formaran una unidad. Esa unidad que se reflejó en obras estupendas, en obras que son los grandes códigos de la lengua y que realmente nacieron sobre la base de los acuerdos del Congreso de Puerto Rico. En 1992, en el marco de la Exposición Universal de Sevilla, el gobierno español encargó al recién nacido Instituto Cervantes que organizara un Congreso Internacional de la Lengua Española. Y fue en ese congreso donde surgió la idea de la creación de estos congresos internacionales de la lengua española que con periodicidad trienal o cuatrienal venimos celebrando. Fue una idea de México, del entonces presidente mexicano Ernesto Zedillo, quien decía: necesitamos encontrarnos con periodicidad fija para celebrar el hecho fundamental de lo que es la comunidad hispanohablante. Estos congresos no son congresos científicos propiamente dichos, aunque se han hecho en ellos aportaciones estupendas y formidables. Son congresos para eso, para el encuentro de quienes compartimos una lengua y, en definitiva, una cultura que es variada, pero que dentro de esa variedad tiene como denominador común la riqueza que le va dando una lengua secular. Pocos años más tarde, cuando se pensaba que el segundo congreso, después del de Zacatecas, se celebrara en Colombia, las dificultades, las circunstancias políticas de aquel país impidieron que fuera así, y el propio Ernesto Zedillo, visitando yo México en calidad de director de presidente de la Asociación de Academias, me pidió que solicitara del gobierno español la continuidad de los congresos. Efectivamente fue así. Fue entonces cuando se asociaron a los congresos, primero la Real Academia Española,
en el Congreso de Valladolid y más tarde la Asociación de Academias ya en el Congreso de Rosario, en Argentina. Desde entonces, el Instituto Cervantes, desde el primer momento, viene desempeñando la Secretaría General de los Congresos y es el responsable, el depositario de su riqueza, de la riqueza de todas las aportaciones que en su archivo informático están siempre a disposición del público y que repasadas dan idea de cuánto ha avanzado esa conciencia de comunidad lingüística internacional que formamos todos los hispanohablantes. Ahora llegamos a Puerto Rico. Después de un congreso de la Asociación de Academias, llega ahora un Congreso Internacional de la Lengua. Un congreso internacional que es, en cierto modo, una novedad de planteamiento por lo que hemos aprendido en la celebración de los anteriores congresos. Más que pensar en congresos científicos, pensamos en congresos de celebración de la palabra. Y este congreso queremos que sea una celebración de la palabra en todo el ámbito de la creatividad que la palabra supone y que la palabra hace posible realizar. Recuerdo aquel poema espléndido de Pedro Salinas en su libro Todo más claro, se titula Verbo, e imagina a Pedro Salinas mirando el mar del contemplado, que a lo lejos viene quizá una vela heráldica, quizá un ala, y poco a poco esa figura va cobrando cuerpo. Es una virgen trisílaba, la palabra. La palabra es la que nos hace, la palabra es la que nos conforma, la palabra es la que nos permite realizarnos, la palabra es la que nos hace entendernos, la palabra es en definitiva la creadora no solo de una personalidad individual, sino de una personalidad colectiva y en definitiva de una personalidad colectiva comunitaria de esa comunidad del mundo hispanohablante. Hago votos porque este congreso que hoy hace posible la firma por parte del señor gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Instituto Cervantes de las bases de acuerdo para la celebración del congreso, hago votos porque este congreso esté no solamente a la altura de los anteriores, sino que sea un congreso que se desborde en el pueblo de Puerto Rico y que el pueblo de Puerto Rico sienta como propio dentro de esa comunidad que hace la palabra española. Señor gobernador, le presento mis saludos en nombre del Instituto Cervantes, con sus 90 centros extendidos en 44 países del mundo. Y hago votos porque este 7º Congreso Internacional de la Lengua Española no solo esté a la altura, sino que supere a todos los anteriores y que sea un congreso de hermandad, no solamente de todos los puertorriqueños entre sí mismos, unidos por la lengua, sino de hermandad con todos los pueblos hispanohablantes y con todos aquellos que quieren unirse en el aprendizaje de la lengua española a nuestra comunidad.